Me llamaron viejo inútil en la boda de mi hijo, sin saber que yo había costeado todo el evento. Lo que no sabían es que al día siguiente iba a cambiar mi testamento y dejarle toda mi herencia a Sandra, quitándosela completamente a esa familia de víboras. Pero eso fue solo el principio de mi venganza. Déjenme contarles toda esta historia desde el mero principio, porque lo que pasó después fue tan terrible que hasta yo mismo no puedo creer que haya sido capaz de tanto. Todo empezó hace 10 meses cuando mi hijo Roberto vino a visitarme un domingo por la tarde. Yo estaba en el patio trasero de mi casa, regando mis plantas de tomate y chile que tengo sembradas desde que se murió mi María hace 4 años. La casa se siente muy vacía sin ella, pero esas plantas me hacen compañía y me recuerdan los domingos cuando ella me ayudaba a cuidar el jardín. Roberto llegó con esa cara que pone cuando tiene algo importante que decirme, pero no sabe cómo empezar. Lo conozco desde que nació, y siempre ha sido igual. Cuando algo lo preocupa, se muerde el labio de abajo y juega con las llaves del carro. «Papá», me dijo mientras se sentaba en la banca de cemento que yo mismo construí hace años, cuando Roberto apenas tenía 10 años y María todavía estaba viva, «Sandra y yo nos vamos a casar». Yo me puse muy contento, por supuesto. Sandra es una muchacha buena, trabajadora, maestra de primaria en una escuela del gobierno que queda cerca del centro. Desde la primera vez que Roberto me la presentó hace 2 años me cayó muy bien porque me recordaba mucho a mi María cuando era joven. Sencilla, respetuosa, con esa sonrisa que le ilumina toda la cara cuando se pone contenta. Y sobre todo porque vi desde el primer día cómo miraba a mi hijo, con ese amor verdadero que ya no se ve mucho en los jóvenes de ahora. Pero también me preocupé inmediatamente. Roberto trabajaba como contador en una empresa pequeña aquí en la ciudad, ganando sus 25,000 pesos al mes. Sandra ganaba 18,000 como maestra, con todos los gastos que tienen los jóvenes de hoy en día. La renta de su departamento, la comida que está carísima, la gasolina, los servicios de luz y gas, el seguro del carro, no les quedaba mucho para ahorrar. Yo sabía esto porque Roberto, siendo el buen hijo que es, siempre me ha platicado de sus finanzas. ¿Y ya tienen dinero ahorrado para la boda?, le pregunté mientras seguía regando mis plantas, tratando de sonar casual pero por dentro ya sintiéndome preocupado. Roberto se puso nervioso inmediatamente. Empezó a jugar con las manos como hacía de niño cuando había roto algo en la casa y no me lo quería decir. Esa costumbre nunca se le quitó, ni siquiera ahora que ya tiene 28 años. Pues papá, hemos estado ahorrando desde que empezamos a salir en serio. Ya tenemos unos 12,000 pesos guardados en el banco. 12,000 pesos. Se me hundió el corazón como piedra en pozo profundo. Yo sabía perfectamente que eso no alcanzaba ni para la música de una boda decente, mucho menos para todo lo demás que necesitaban. Pero no le dije nada en ese momento, porque conozco a mi hijo y sabía que ya se estaba sintiendo mal por no tener más dinero ahorrado. «Está bien, hijo», le mentí. «Ya verán cómo le hacen». Pero esa noche no pude pegar un ojo. Me quedé despierto hasta las 5 de la mañana, dando vueltas en mi cama individual, en mi departamento de una recámara donde he vivido desde que María murió y tuve que vender la casa grande porque los gastos médicos me dejaron casi en la ruina. Me quedé ahí pensando en mi hijo, en cómo quería desesperadamente darle a Sandra la boda de sus sueños, pero no tenía los medios económicos para hacerlo realidad. Yo sabía perfectamente lo que era esa impotencia, esa sensación horrible de querer dar más y no poder. Cuando María y yo nos casamos hace 34 años, éramos más pobres que las ratas. Tuvimos una ceremonia rapidísima en el juzgado civil porque no teníamos dinero para algo más elaborado. Éramos tan pobres que ni anillos pudimos comprar ese día. María siempre me decía que no le importaba, que lo único que necesitaba era estar conmigo para ser feliz. Pero yo sabía que en el fondo de su corazón sí le dolía no haber tenido una boda bonita como las que veía en las revistas o en las películas de la televisión. La vi muchas veces a lo largo de los años, cuando pasábamos por alguna iglesia donde había boda, o cuando veíamos algún programa en la tele, cómo se le iluminaban los ojos viendo los vestidos blancos y los ramos de flores. Nunca me dijo nada, porque era una mujer buena que no se quejaba de nada, pero yo sabía que siempre le quedó esa espinita clavada. María se murió hace 4 años de cáncer de páncreas, después de una batalla de 1 año completo que nos dejó tanto emocional como económicamente devastados. Los tratamientos, las medicinas, los doctores privados cuando el seguro social ya no nos daba abasto, todo eso se llevó nuestros pocos ahorros y hasta tuvimos que vender la casa donde habíamos vivido 20 años para poder pagar las cuentas del hospital. Antes de partir,
en esa cama de hospital que olía a desinfectante y tristeza, con la voz quebrada por el dolor y los efectos de la morfina que ya casi no le hacía efecto, me hizo prometer que siempre iba a cuidar bien de Roberto, que me aseguraría de que fuera feliz y que tuviera todo lo que nosotros nunca pudimos darle. Luis, me susurró con la poca voz que le quedaba, agarrándome la mano con una fuerza que no sabía de dónde sacaba. Roberto es todo lo que tenemos en este mundo, todo lo que queda de nosotros dos. Prométeme que lo vas a cuidar, que vas a estar ahí cuando me necesite, aunque yo ya no esté para ayudarte. Le prometí que sí, con lágrimas corriendo por mis mejillas sin poder controlarlas, sabiendo que era la última promesa que le haría a la mujer que había amado durante más de 30 años. Al día siguiente de que Roberto me contó de la boda, llamé a su oficina. Hijo, necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿Cuánto cuesta realmente la boda que Sandra tiene en mente? Y no me vengas con mentiras porque ya estoy muy viejo para eso. Hubo un silencio largo y pesado al otro lado de la línea telefónica. Podía escuchar el ruido de fondo de su oficina, las máquinas calculadoras, las conversaciones lejanas de sus compañeros de trabajo, el sonido del aire acondicionado. Finalmente, Roberto suspiró tan profundamente que pude sentir su derrota y su vergüenza a través del teléfono. Papá, Sandra encontró este lugar increíble que se llama Jardín de las Rosas. Está en las afueras de la ciudad, es exactamente lo que siempre soñó para su boda. Tiene jardines enormes con rosales de todos los colores, fuentes de agua que brillan con las luces, salones elegantes con techos altos y candelabros de cristal que parecen de película. Es perfecto para ella, papá. Deberías verla cuando habla del lugar, se le ilumina toda la cara como cuando era niña. ¿Pero cuánto cuesta, hijo? Solo la renta del lugar cuesta 65,000 pesos por un día, sin contar absolutamente nada más. Sin el vestido, sin las flores, sin la comida, sin la música, sin la decoración, sin el fotógrafo, sin nada. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago con un martillo. Y en total, con todo incluido, ¿cuánto sería? Papá, Sandra y yo nos sentamos con una hoja de papel e hicimos todos los cálculos. Entre el lugar, el banquete para 160 personas, que es lo mínimo que necesitamos para invitar a toda la familia de los dos lados, el vestido que ella quiere que cuesta 18,000 pesos, mi traje nuevo, las flores y la decoración, el fotógrafo profesional, la música con mariachi y conjunto, las invitaciones elegantes, el pastel de 3 pisos, el champán para el brindis. Estamos hablando de aproximadamente 180,000 pesos. La cifra resonó en mi cabeza como un eco doloroso que no se quería ir. 180,000 pesos. Era más dinero del que Roberto ganaría en 7 meses completos de trabajo. Pero papá, continuó rápidamente, y podía escuchar el pánico en su voz, no quiero que te preocupes por esto para nada. Sandra y yo vamos a encontrar la manera de solucionarlo. Tal vez podamos conseguir un préstamo del banco, aunque los intereses estén altos, o pedir dinero prestado a algunos familiares, o buscar un lugar más barato, o reducir la lista de invitados, o... No, lo interrumpí con firmeza. Déjame pensarlo. Papá, de verdad, no quiero que te sientas obligado a... Roberto, le dije con esa voz que usaba cuando era niño y necesitaba que me obedeciera sin hacer preguntas. Déjame pensarlo, te hablo mañana. Colgué el teléfono y me quedé ahí sentado en mi pequeña cocina, mirando por la ventana hacia el patio donde María y yo habíamos pasado tantas tardes felices. Esa misma tarde fui al banco donde tenía mi cuenta de ahorros. Yo había trabajado como mecánico durante 32 años en el mismo taller, propiedad de don Joaquín, un hombre bueno que me trataba con respeto y me pagaba justamente. Durante todos esos años, María y yo vivimos de manera muy sencilla, sin lujos, ahorrando cada peso que podíamos para el futuro, para cuando llegara la vejez o alguna emergencia médica. Cuando María se enfermó, gastamos casi todo en su tratamiento, pero después de que ella murió volví a ahorrar centavo por centavo. En mi cuenta tenía exactamente 210,000 pesos. Era todo lo que me quedaba en la vida después de 32 años de trabajo honesto. Dinero que había guardado para cuando ya no pudiera trabajar más, para mis medicinas cuando llegara la vejez, para cualquier emergencia que pudiera presentarse. Pero Roberto era mi único hijo, el único pedazo de María que me quedaba en este mundo. Y Sandra era una buena muchacha que quería a mi hijo de verdad, no como esas aprovechadas que solo andan buscando dinero. Al día siguiente, temprano en la mañana, fui al banco y retiré 180,000 pesos. Mis manos temblaron tanto cuando firmé el retiro que la cajera me preguntó si me sentía bien.
Era prácticamente todo lo que tenía en la vida. Me quedaban solo 30,000 pesos para emergencias. Esa misma tarde invité a Roberto y a Sandra a cenar a mi casa. Preparé unas quesadillas con queso Oaxaca que había comprado especial para la ocasión, y puse la mesa con el mantel bueno que María usaba solo para ocasiones especiales. Cuando llegaron a las 7 de la noche, Sandra traía los ojos rojos e hinchados como si hubiera estado llorando toda la tarde. Roberto se veía derrotado, con esa cara de hombre que se siente fracasado porque no puede darle a su mujer lo que ella se merece. «¿Qué le pasa a la muchacha?», le pregunté a Roberto mientras Sandra se sentaba en silencio. «Es que ya hablamos, papá. Decidimos que mejor nos casamos en el juzgado nomás, como se casaron ustedes. No tenemos dinero para la boda que Sandra quiere, y no queremos empezar nuestro matrimonio endeudados hasta el cuello». Pero yo veía en los ojos de Sandra que esa decisión le estaba partiendo el corazón. Trataba de sonreír y decir que no importaba, pero se le notaba el dolor igual que le pasaba a mi María cuando tenía que conformarse con menos de lo que soñaba. Después de cenar, saqué el sobre con el dinero y lo puse en la mesa de la cocina, exactamente en el mismo lugar donde María solía poner las cuentas cuando las pagábamos juntos. «Esto es para su boda», les dije simplemente. Roberto y Sandra se quedaron mudos, literalmente con la boca abierta, viendo ese sobre grueso lleno de billetes. «Don Luis, no puedo aceptar esto», me dijo Sandra con la voz quebrada, empezando a llorar de nuevo pero ahora de emoción. «Es todo su dinero, todo lo que tiene usted». «Es mi regalo de bodas para ustedes», les contesté, «pero con una condición muy importante». «¿Cuál condición?», preguntaron los dos al mismo tiempo. «Que nadie se entere jamás que yo pagué esta boda. Quiero que toda la gente piense que ustedes pudieron pagar todo solos con su propio trabajo y sus propios ahorros». «¿Pero por qué, papá?», preguntó Roberto confundido. «Confundido. Porque quiero que Sandra se sienta orgullosa de su esposo. Quiero que la familia de ella piense que mi hijo es un hombre exitoso que puede mantener bien a su mujer y darle todo lo que se merece. Es muy importante para mí que respeten a mi hijo». Sandra se levantó de su silla y me abrazó muy fuerte, llorando en mi hombro como una niña pequeña. «Gracias, don Luis. No sé cómo vamos a agradecerle esto jamás. Usted es el mejor suegro del mundo». Los siguientes 8 meses fueron un torbellino de preparativos que me emocionaron más de lo que había estado en años. Sandra estaba radiante de felicidad, eligiendo flores, probándose vestidos, decidiendo menús, escogiendo canciones. Roberto andaba muy contento también, con el pecho inflado de orgullo cada vez que alguien le preguntaba sobre la boda, y él podía presumir que iba a celebrar en el Jardín de las Rosas. Yo ayudaba en todo lo que podía, pero siempre desde las sombras, siempre cuidando que nadie sospechara que yo era quien realmente estaba financiando todo. Acompañé a Roberto a escoger las flores porque quería asegurarme de que fueran perfectas para Sandra. Fuimos juntos a probar la comida del banquete, y cuando vi lo feliz que se puso Sandra al probar el menú más caro, supe que había hecho lo correcto. La familia de Sandra, especialmente su hermana mayor Carmen, estaba muy impresionada con los preparativos. No sabía que Roberto ganara tan bien. La oí decir una vez por teléfono cuando fui a casa de Sandra a llevarle unas cosas. «Esta boda debe costar una fortuna. Sandra tiene mucha suerte». Carmen está casada con Marcelo, un tipo que tiene una ferretería grande en el centro y se cree mucho porque tiene dinero y una camioneta nueva. Siempre me ha tratado con condescendencia, como si fuera menos que él, nomás porque yo trabajo de mecánico y no tengo estudios universitarios. Cada vez que nos encontramos en alguna reunión familiar, me habla como si fuera tonto, explicándome cosas básicas como si no entendiera nada de la vida. Pero lo que más me molestaba era cómo hablaba de Roberto delante de otros familiares. «Roberto es buen muchacho», decía Carmen, «pero no es muy ambicioso que digamos. Sandra podría haber conseguido algo mejor si se hubiera esperado un poco más». Esos comentarios me dolían mucho, pero nunca dije nada porque no quería causar problemas en la familia de Sandra. 2 semanas antes de la boda, algo terrible pasó que empeoró todo muchísimo. Roberto llegó a mi casa un sábado por la mañana, muy temprano, con una cara de preocupación que no le había visto desde que era niño. «Papá, tenemos un problema muy grave», me dijo sin siquiera saludarme. «¿Qué pasó, hijo?». Ayer en la noche, Carmen le dijo a Sandra que sabía perfectamente que nosotros no habíamos pagado la boda solos. Dice que ha estado investigando, que hizo cuentas de nuestros sueldos y nuestros gastos, y que es matemáticamente imposible que hayamos ahorrado tanto dinero. Se me heló la sangre. «¿Y qué le dijo Sandra?».
Sandra le juró que nosotros habíamos pagado todo, pero Carmen no le creyó. Le dijo que seguramente tú habías puesto el dinero, y que Sandra estaba viviendo una mentira casándose con un hombre que no podía mantenerla. ¿Y Sandra qué hizo? Se puso a llorar y salió corriendo de la casa de Carmen. Cuando llegó a nuestro departamento estaba histérica. Me dijo que tal vez deberíamos cancelar todo y devolverle el dinero. Esto era exactamente lo que yo había tratado de evitar. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que Carmen estaba celosa y que no le hiciera caso. Pero papá, estoy muy preocupado. Carmen es capaz de hacer un escándalo en la misma boda. Tenía razón. Carmen era de esas mujeres que disfrutan causando drama y humillando a la gente delante de otros. Y si ya sospechaba la verdad, era muy probable que tratara de exhibirnos en la boda. No te preocupes, hijo, le dije, aunque por dentro yo estaba muerto de miedo. Vamos a salir adelante. Pero las cosas empeoraron mucho más de lo que imaginé. 3 días antes de la boda, Carmen fue directamente a mi casa. Llegó en su camioneta nueva, tocando el claxon como si fuera la dueña del mundo. Luis, me dijo cuando abrí la puerta, necesitamos hablar. ¿De qué quieres hablar, Carmen? De la mentira que están viviendo Roberto y Sandra. Yo sé perfectamente que tú pagaste esa boda, y no voy a permitir que mi hermana se case basándose en una mentira. No sé de qué hablas, le mentí. Carmen se rió con maldad. Por favor, Luis, yo no soy tonta. Hice las cuentas exactas. Roberto gana 25,000 pesos al mes, Sandra gana 18,000. Entre renta, comida, gastos del carro, servicios, ropa y gastos personales, les quedan máximo 5,000 pesos para ahorrar cada mes. Para juntar 180,000 pesos necesitarían 3 años ahorrando cada centavo. Sus cálculos eran correctos, y yo no sabía qué decirle. Además, continuó Carmen, yo sé exactamente cuánto gana un mecánico viejo como tú. No tienes dinero para andar regalando bodas caras. Carmen, mejor vete de mi casa. No me voy hasta que admitas la verdad. Y te voy a decir algo más. Si no cancelas esa boda inmediatamente, voy a hacer un escándalo tan grande en la ceremonia que van a recordarlo por el resto de sus vidas. ¿Me estás amenazando? No te estoy amenazando, Luis. Te estoy prometiendo. Mi hermana no se va a casar basándose en una mentira, y Roberto no va a engañar a mi familia haciéndose pasar por algo que no es. Carmen se fue de mi casa, pero dejó muy claro que iba a cumplir su amenaza. Esa noche no dormí nada. Al día siguiente llamé a Roberto y le conté lo que había pasado. Papá, ¿qué vamos a hacer? No lo sé, hijo, pero no podemos cancelar la boda a 2 días. Ya está todo pagado, todos los invitados van a venir. Sandra se moriría de la vergüenza. Tal vez podríamos hablar con Carmen, tratar de razonar con ella. Tu cuñada no es de las que razonan, Roberto. Esa mujer tiene veneno en las venas. El día antes de la boda, las cosas empeoraron aún más. Sandra llegó a mi casa llorando como desesperada. Don Luis, Carmen convenció a mis papás de que usted pagó la boda. Ahora mis papás están avergonzados porque creen que Roberto los engañó. Mi mamá me dijo que cómo era posible que yo me fuera a casar con un hombre mentiroso. Se me partió el corazón viendo a esa muchacha buena sufrir por culpa de mi decisión de querer ayudarla. ¿Y tus papás qué van a hacer? No sé si van a venir a la boda. Están muy enojados y avergonzados. Mi mamá dice que toda la familia va a pensar que somos unos embusteros. Esa fue la noche más larga de mi vida. Pensé en cancelar todo, en admitir la verdad, en devolverle el dinero que quedara. Pero ya era demasiado tarde para eso. Llegó el día de la boda. El jardín de las rosas se veía espectacular, exactamente como Sandra lo había soñado. Las flores blancas y rosas estaban por todos lados, las fuentes de agua brillaban con las luces del sol, los candelabros de cristal colgaban elegantemente del techo del salón. Sandra estaba preciosa con su vestido blanco que costó 18,000 pesos, el vestido más hermoso que había visto en mi vida. Roberto se veía muy elegante con su traje nuevo de color azul marino. Yo llegué temprano, como siempre hago para todos los eventos importantes. Me senté en una mesa que no estaba muy cerca de la mesa principal porque no quería llamar la atención. Era el papá del novio, pero quería mantenerme discreto y observar cómo se desarrollaban las cosas. La ceremonia civil fue hermosa. Cuando el juez preguntó si alguien se oponía al matrimonio, contuve la respiración esperando que Carmen se levantara a hacer un escándalo, pero no pasó nada. Se me llenaron los ojos de lágrimas de la emoción viendo a mi hijo casarse con una mujer buena, en un lugar hermoso, rodeado de toda la gente importante de sus vidas.
Después de la ceremonia vino la recepción. Habían puesto unas mesas largas con manteles blancos y centros de mesa con rosas frescas. La comida estaba deliciosa. Como entrada sirvieron consomé de pollo con verduras, como plato principal carne asada con papas gratinadas y verduras al vapor, y de postre arroz con leche con canela. Todo lo que Sandra había elegido del menú más caro del lugar. Yo estaba comiendo tranquilo, disfrutando ver a Roberto y Sandra tan felices, cuando vi que Carmen se acercaba a mi mesa. Venía con Marcelo y otras 4 personas que no conocía bien, todos con copas de champán en las manos. «Luis», me dijo Carmen con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «qué boda tan elegante y costosa. Roberto realmente se lució con todos estos lujos». «Sí», le contesté simplemente, «Sandra se ve muy feliz». «Debe haber costado muchísimo dinero toda esta elegancia», siguió Carmen, hablando más fuerte de lo necesario para que las mesas de alrededor pudieran escuchar. «Tú sabes exactamente cuánto gastaron los novios». Me encogí de hombros, tratando de parecer desinteresado. «No es asunto mío preguntarle eso a mi hijo». Marcelo se rió con esa risa burlona que tanto me molestaba. «Ay, Luis, no te hagas el modesto. Seguramente tú pusiste buena parte del dinero para esta fiesta. Para eso están los papás. ¿No es cierto?» Roberto y Sandra pagaron su boda completamente solos. Mentí, cumpliendo la promesa que les había hecho. Carmen intercambió una mirada cómplice con Marcelo, una de esas miradas que se echan los casados cuando creen que uno es tonto y no se da cuenta de lo que están tramando. ¿En serio, Luis? ¿Roberto, con lo poquito que gana de contador en esa empresita, pudo pagar todo esto él solito? Mi hijo es muy responsable con el dinero y sabe ahorrar, le contesté, sintiendo que ya me estaba empezando a calentar la sangre. Luis, Carmen se acercó más a mi silla y bajó la voz, pero no lo suficiente como para que los demás no pudieran escuchar cada palabra. Todos los que estamos aquí sabemos perfectamente que Roberto no gana lo suficiente para pagar una boda como esta. Es completamente obvio que tú pusiste el dinero. No tiene absolutamente nada de malo admitirlo. Ya le dije que ellos pagaron todo con sus propios ahorros, repetí, con la voz más firme pero sintiendo cómo me temblaban las manos de los nervios. Marcelo soltó una carcajada tan fuerte que varias mesas voltearon a vernos. «No manches, Luis, tú trabajas arreglando carros en un taller, ¿de dónde vas a sacar 180,000 pesos para una boda? Eso es más de lo que ganas en un año entero». Ya sentía que se me subía la presión y que la sangre me hervía en las venas. «Marcelo, ya tomaste mucho champán. Mejor cálmate». No. Carmen se metió más agresivamente en la conversación, levantando la voz para que más gente pudiera escuchar. «A ver, Luis, seamos completamente honestos aquí delante de todos. Todos sabemos exactamente cómo están las cosas. Roberto es buen muchacho, no voy a negar eso, pero no es precisamente exitoso en la vida. Sandra pudo haber escogido mucho mejor si se hubiera esperado un poco más, pero está enamorada del muchacho. Y tú, pues tú eres un mecánico viejo que a lo mejor ni siquiera tiene ahorros suficientes para su propia vejez». Ya había más gente acercándose a escuchar, porque Carmen estaba hablando cada vez más fuerte. Vi que algunos invitados dejaban de comer para voltear a ver qué estaba pasando en nuestra mesa. «Carmen, mejor regresa a tu mesa antes de que hagas algo de lo que te vayas a arrepentir», le dije, tratando de mantener la calma pero sintiendo que el corazón me latía como tambor. «¿O qué?», se burló Marcelo, dando un paso hacia mí de manera amenazante. «¿El viejo mecánico nos va a enseñar modales? ¿Nos vas a dar una lección de educación?». En ese momento algo se me rompió completamente adentro del pecho. 32 años de trabajar honradamente con mis manos, de levantarme a las 5 de la mañana todos los días para ganarme la vida dignamente, de sacar adelante a mi familia solo después de que María se murió, de sacrificar cada peso que ganaba para que mi hijo tuviera una vida mejor que la mía, y estos dos me estaban tratando como si fuera basura humana. «Marcelo», le dije parándome lentamente de mi silla, sintiendo cómo me temblaban las piernas de la rabia, «te voy a dar un consejo. Cállate la boca ahora mismo, antes de que digas algo de lo que te vayas a arrepentir por el resto de tu miserable vida». Carmen se rió con una risa cruel y malvada que me heló la sangre. «¿Nos estás amenazando? ¿Un viejo inútil como tú nos está amenazando a nosotros?». Esas palabras me cayeron como bofetada en plena cara. «Viejo inútil, en la boda de mi propio hijo, delante de toda esa gente que ahora nos estaba viendo como si fuéramos un espectáculo de circo». «¿Qué dijiste?», le pregunté, casi sin voz, sintiendo que se me llenaban los ojos de lágrimas de rabia y humillación.
Lo que oíste perfectamente. Carmen tenía una sonrisa diabólica en la cara, como si estuviera disfrutando cada segundo de mi humillación. Eres un viejo inútil que probablemente vive de la caridad que le da su hijo. Esta boda hermosa, este lugar tan elegante y costoso, toda esta clase y distinción que estamos viendo aquí, nada de esto tiene absolutamente nada que ver contigo. Tú nomás eres el papá del novio que tuvo la suerte de que su hijo consiguiera una mujer de clase alta. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero me negué rotundamente a llorar delante de esta gente que me estaba humillando. Marcelo siguió con el ataque, como si hubieran planeado todo esto de antemano. ¿Y sabes qué, Luis? Me sorprende muchísimo que Roberto hasta te haya invitado a esta boda elegante. Si fuera yo, me daría una pena terrible tener un papá que anda siempre oliendo a aceite quemado y con las manos sucias. Ya no pude aguantar más. Me paré completamente. Mi silla se cayó hacia atrás con un ruido que resonó por todo el salón, y absolutamente todo el jardín volteó a vernos. «Ya basta», grité con todas las fuerzas que tenía en el cuerpo, con una voz que no reconocí como mía. Roberto llegó corriendo desde la mesa principal, con la cara de pánico total. «Papá, ¿qué está pasando aquí?» Carmen, ya con todo el público que había estado buscando desde el principio, levantó la voz para que hasta los meseros en la cocina pudieran escuchar cada palabra. «Le estaba explicando a tu papá que todos sabemos muy bien quién pagó realmente esta boda tan cara. Y definitivamente no fue él, obviamente». Roberto se veía completamente confundido y asustado. «¿De qué estás hablando, Carmen?» «Por favor, Roberto». Marcelo se unió al espectáculo con una sonrisa cruel. «Todos sabemos perfectamente que tu papá no tiene dinero para esto. Dejen de hacerse los importantes pretendiendo que ustedes pagaron esta boda solos. Pero nosotros sí la pagamos», dijo Roberto, tratando de mantener nuestra historia, pero ya se le notaba el nerviosismo en la voz. Carmen se carcajeó tan fuerte que hasta los niños que estaban jugando en el jardín voltearon a vernos. «¡Qué mentirosos tan patéticos! Roberto, tú ganas exactamente 25,000 pesos al mes. Sandra gana 18,000. Entre renta, comida, gasolina, servicios, ropa y gastos personales, les quedan máximo 5,000 pesos para ahorrar cada mes. Para juntar 180,000 pesos necesitarían exactamente 3 años y medio ahorrando hasta el último centavo». Hizo una pausa dramática, disfrutando cada segundo de la atención que tenía. «Y ustedes se comprometieron hace 8 meses no más. ¿De dónde diablos sacaron tanto dinero, Roberto?» Mi hijo se veía completamente acorralado, como animal herido. Sandra había llegado corriendo desde donde estaba tomándose fotos, todavía con su vestido de novia puesto, pero ahora con lágrimas corriendo por sus mejillas al ver la escena horrible que se estaba desarrollando. «Carmen, por favor», le rogó Sandra con voz quebrada, «es mi boda. No hagas esto aquí, delante de toda la gente». «No, Sandra». Carmen se dirigió a su hermana con una crueldad que me heló la sangre. «Te casaste con este hombre pensando que era exitoso y próspero. Pero mira la realidad patética. Su papá es un mecánico viejo e inútil que probablemente no tiene ni para pagar sus propias medicinas cuando se enferme. Y Roberto es exactamente igual de fracasado que su padre». Ahí fue cuando explotó todo dentro de mí como volcán que ya no se puede contener. El dolor, la humillación, el coraje de meses guardando el secreto, la rabia de ver a mi hijo y a Sandra sufriendo por mi culpa. «Todo», grité con toda mi alma, con una voz que salió desde lo más profundo de mis entrañas. «Yo pagué toda esta maldita boda». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar hasta el zumbido de las abejas en las flores. 160 personas se quedaron completamente mudas como estatuas de sal. «¿Qué?», susurró Carmen, y por primera vez se le borró esa sonrisa cruel de la cara. «Lo que oíste perfectamente», le dije, con la voz temblando de rabia pura. «Yo pagué cada peso de esta boda. El lugar, la comida, las flores, el vestido de Sandra, el traje de Roberto, la música, el champán que tienes en tu maldita copa, hasta las servilletas que están usando. Todo, absolutamente todo salió de mis ahorros». Roberto me miraba con los ojos completamente abiertos, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «Papá, no». «Sí», seguí, ya sin poder parar la avalancha de palabras que salían de mi boca. 180,000 pesos. Todos mis ahorros de 32 años de trabajo honesto. Cada peso que tenía guardado para cuando me pusiera viejo y enfermo, se lo di a mi hijo para que pudiera darle a su mujer la boda que se merece. Carmen se había puesto blanca como papel. Marcelo miraba hacia el suelo como niño regañado. «¿Y sabes por qué no quería que nadie supiera la verdad?»,
Seguí, dirigiéndome directamente a Carmen con toda la furia que tenía acumulada, porque quería que Sandra se sintiera orgullosa de su esposo. Quería que su familia pensara que Roberto era un hombre exitoso que podía mantener dignamente a su esposa. Quería que la familia de ella respetara a mi hijo como se merece. Ya no podía controlar las lágrimas, pero ya no me importaba que toda esa gente me viera llorar. Pero resulta que ustedes no respetan absolutamente a nadie. Le dicen viejo inútil al hombre que acaba de gastar hasta el último peso que tenía en esta vida para hacer feliz a su hermana. Sandra lloraba desconsoladamente, con un llanto que me partía el alma. Roberto tenía la cara completamente roja de vergüenza y dolor. ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto, Carmen? Continué, sintiendo que las palabras me salían como puñales. Que yo trabajo con estas manos desde que tengo 14 años. Me levanto todos los días a las 5 de la mañana para arreglar carros, para ganarme la vida de manera completamente honesta. Nunca le he pedido ni un centavo a nadie en toda mi vida. Crié a mi hijo completamente solo después de que su mamá se murió de cáncer. Lo mantuve en la escuela, le pagué la universidad trabajando turnos dobles los fines de semana, siempre tuvo que comer y ropa limpia en su espalda. Me dirigí a toda la gente que nos estaba viendo como si fuéramos un programa de televisión. Sí, huelo a aceite de motor cuando vengo del trabajo. Sí, tengo las manos callosas y manchadas de tanto trabajar con herramientas. Sí, no tengo estudios universitarios, ni uso trajes caros todos los días de mi vida. Pero ¿saben qué sí tengo que mucha gente aquí no tiene? Dignidad y honor. Todo el mundo estaba completamente callado. Hasta los meseros se habían parado de trabajar para escuchar. Y ahora, dije, viendo directamente a Carmen y Marcelo, no tengo ni un peso para mi vejez. Gasté absolutamente todo lo que tenía en esta boda porque amo a mi hijo más que a mi propia vida y quería ver a Sandra feliz en el día más importante de su vida. Pero según ustedes dos, soy un viejo inútil. Carmen finalmente habló, con una voz muy pequeñita. Luis, yo no sabía que usted... Claro que no sabías. Exploté otra vez, con una furia que no sabía que tenía dentro. Porque no te importó saber. Te importó más humillarme delante de toda esta gente. Más hacerme sentir como basura humana. Te importó más demostrar tu supuesta superioridad que tratar con respeto al papá del hombre que ama a tu hermana. Me volteé hacia Roberto, que estaba parado ahí completamente inmóvil, con las lágrimas corriéndole por la cara como río. Hijo, le dije, ahora con la voz más suave pero completamente rota. Quería darte la boda perfecta. Quería que fueras feliz. Quería que Sandra tuviera el día de sus sueños. Pero no me puedo quedar aquí un minuto más aguantando que me traten como si fuera menos que ellos. Papá, por favor no te vayas. Roberto extendió la mano hacia mí con desesperación. Por favor. Lo siento mucho, hijo. Los amo a ti y a Sandra con toda mi alma. Pero mi dignidad vale más que todo el dinero que gasté aquí. Empecé a caminar hacia la salida con la espalda recta, tratando de mantener la poca dignidad que me quedaba. Detrás de mí escuché cómo Sandra le gritaba a su hermana con una furia que nunca le había conocido. Carmen, ¿cómo pudiste hacerle eso al hombre más generoso y bueno que conozco? También escuché la voz de Roberto, completamente rota por el dolor. Carmen, acabas de humillar públicamente al hombre más noble que existe en este mundo. Mi papá se quedó sin absolutamente nada por hacernos felices a nosotros, y tú lo llamaste inútil delante de toda nuestra familia. Pero yo ya no podía voltear atrás. Seguí caminando directamente hacia la salida, sintiendo que cada paso me costaba una eternidad. Cuando llegué a mi carro, que era un Tsuru del 98 que yo mismo había reparado 1000 veces con mis propias manos, me senté en el asiento del conductor, y finalmente dejé salir todo el llanto que había estado conteniendo durante los últimos 20 minutos más horribles de mi vida. Lloré por la humillación más grande que había sufrido jamás. Lloré por haber arruinado la boda de mi hijo. Lloré por haberme quedado prácticamente sin ahorros. Lloré por María que no estaba ahí para consolarme y decirme qué hacer. A los 10 minutos, alguien tocó suavemente el vidrio de mi carro. Era Sandra, todavía con su vestido de novia puesto, pero ya no le importaba que se le fuera a ensuciar o arrugar. «Don Luis», me dijo cuando bajé el vidrio, con la voz completamente quebrada pero firme, «por favor regrese a la fiesta». «Sandra, ya hice suficiente daño. Es tu día más especial y lo eché completamente a perder». «No», me dijo con una firmeza que me sorprendió. «Usted no echó a perder absolutamente nada. Mi hermana lo hizo, y estoy tan avergonzada de ella que no sé ni cómo empezar a pedirle perdón».
No tienes que pedirme perdón por ella, muchacha. Sí tengo que hacerlo. Y también tengo que agradecerle algo que jamás voy a poder pagarle. Don Luis, usted me dio la boda más hermosa que pude haber soñado en toda mi vida. No solo el dinero, sino el amor y el cariño que puso en cada detalle. Roberto me contó que usted fue con él a escoger las flores porque quería estar completamente seguro de que fueran perfectas para mí. Era completamente cierto. Había acompañado a Roberto a la florería, a probar la comida del banquete, a escuchar las opciones de música, a ver las opciones de decoración. Había estado involucrado en cada decisión importante, siempre desde las sombras, siempre asegurándome de que todo fuera perfecto para Sandra. Usted es el papá que siempre soñé tener, continuó Sandra, tomándome la mano con las suyas, y si Carmen no puede ver el tesoro de hombre que es usted, entonces ella se lo pierde completamente. Roberto llegó corriendo desde el jardín, con el traje completamente desarreglado y la corbata chueca. Papá, Carmen y Marcelo se fueron. Les dije que no eran bienvenidos en mi boda después de la forma horrible en que te trataron. Roberto, no debiste hacer eso. Es la hermana de Sandra. Y tú eres mi papá, me dijo Roberto con una voz firme que no le había escuchado jamás, el hombre que me crió completamente solo cuando mamá se murió, que trabajó turnos dobles para pagarme la universidad, que me enseñó lo que significa ser un hombre de verdad y de honor. Carmen se puede ir directamente al diablo. Sandra me apretó la mano más fuerte. Don Luis, por favor regrese a la celebración. No puedo disfrutar ni un minuto más de mi boda sabiendo que usted está aquí afuera sufriendo. Esta boda existe gracias a usted y a su generosidad. Usted debería estar adentro bailando con nosotros, celebrando lo que su sacrificio hizo posible. Los miré a los dos. Mi hijo y su esposa, los dos llorando, los dos rogándome que regresara, los dos mostrándome más amor del que merecía. Están completamente seguros, ya todos saben que yo pagué la boda. Ya no es el logro de ustedes. Papá, me dijo Roberto, el hecho de que hayas gastado todos tus ahorros de toda una vida en nosotros no me hace sentir menos hombre. Al contrario, me hace sentir como el hijo más afortunado y amado del mundo entero. Regresamos al jardín juntos, los tres tomados del brazo. Cuando entré al salón, absolutamente toda la gente empezó a aplaudir espontáneamente. Uno por uno, todos los invitados se acercaron a felicitarme, a agradecerme, a decirme lo orgullosos que estaban de conocer a alguien como yo. Don Ernesto, el papá de Sandra, se acercó con los ojos completamente húmedos de lágrimas. Luis, perdóname por haber dudado de ti alguna vez en todos estos meses. Eres el mejor suegro que mi hija podría haber tenido en toda su vida. Doña Patricia, la mamá de Sandra, también se acercó llorando. Don Luis, perdónenos por haber creído las mentiras de Carmen. Usted es un hombre extraordinario, y estamos honrados de tenerlo en nuestra familia. El resto de la noche fue completamente mágico, como sacado de un cuento de hadas. Bailé con Sandra el vals tradicional del papá del novio, y cuando la tenía en mis brazos me acordé tanto de María que casi me pongo a llorar de nueva cuenta. Roberto me agradeció públicamente en su discurso, contando toda la historia completa de mi sacrificio delante de todos los invitados. Cuando terminó de hablar, no había una sola persona en todo el lugar que no estuviera llorando de emoción. Pero lo que pasó después fue aún más increíble de lo que jamás pude haber imaginado. Al final de la noche, cuando ya todos los invitados se estaban yendo y solo quedaban los familiares más cercanos ayudando a recoger, Sandra se acercó a mí con un sobre en las manos. «¿Qué es esto, muchacha?», le pregunté. «Ábralo, por favor». Adentro había un documento legal del notario y una carta escrita a mano con la letra cuidadosa de Sandra. La carta decía: «Don Luis, Roberto y yo hemos tomado la decisión más importante de nuestras vidas. Vamos a trabajar turnos extra y vamos a vivir de la manera más sencilla posible para devolverle cada peso que gastó en nuestra boda. Pero también queremos pedirle algo mucho más importante. Queremos que nos permita cuidarlo cuando esté grande y necesite ayuda. Queremos ser nosotros quienes lo cuidemos como usted nos cuidó a nosotros. Lo amamos con todo nuestro corazón. Roberto y Sandra». El documento del notario era una declaración legal a donde Roberto y Sandra se comprometían formalmente a mantenerme económicamente cuando yo ya no pudiera trabajar, y donde establecían que mi casita les pertenecería a ellos cuando yo muriera, pero que mientras yo viviera, ellos se harían cargo de todos mis gastos médicos y de manutención. Esa noche, manejando de regreso a mi casa en mi viejo Tsuru, pensé en María y en todo lo que habíamos pasado juntos durante 30 años de matrimonio.
Sabía que estaba orgullosa de cómo había resultado todo. Roberto había encontrado una mujer que no solo lo amaba sinceramente, sino que entendía el verdadero valor de la familia y del sacrificio. Pero la historia no terminó ahí. Lo que pasó en los siguientes días fue aún más dramático de lo que jamás esperé. 3 días después de la boda, tuve una visita completamente inesperada que me cambió la vida para siempre. Llegó un señor muy elegante a mi taller, bajándose de un Mercedes-Benz último modelo. Se acercó a donde yo estaba trabajando en un motor y me preguntó si yo era Luis Hernández. Sí, soy yo. ¿En qué le puedo ayudar? Mucho gusto. Soy el licenciado Morales, abogado de la familia Vázquez. Vengo de parte de don Ernesto. Don Ernesto era el papá de Sandra, pero no entendía qué podía querer conmigo. Don Ernesto me mandó para platicarle algo muy importante, continuó el licenciado. Resulta que don Ernesto es dueño de una cadena de talleres mecánicos aquí en la ciudad, y después de lo que pasó en la boda de su hija, quiere hacerle una oferta de trabajo. No podía creer lo que estaba escuchando. No cualquier trabajo, continuó el licenciado sacando unos papeles de su portafolio. Don Ernesto quiere que usted maneje el taller principal de su cadena. Con un sueldo fijo de 45,000 pesos al mes, más un porcentaje de las ganancias mensuales, más seguro médico completo, más fondo de ahorro para el retiro. Se me hizo un nudo enorme en la garganta. Era casi el doble de lo que ganaba en mi trabajo actual. ¿Pero por qué?, le pregunté, sin poder creer que esto me estuviera pasando a mí. Porque don Ernesto dice que un hombre que es capaz de sacrificar absolutamente todos sus ahorros de toda una vida por la felicidad de su hijo, es exactamente el tipo de persona honrada, confiable y con valores que él necesita manejando sus negocios. Acepté la oferta inmediatamente. 2 semanas después ya estaba trabajando en mi nuevo empleo, que era como un sueño hecho realidad. No solo ganaba muchísimo mejor, sino que tenía prestaciones que nunca había tenido en mi vida: seguro médico completo, vacaciones pagadas, aguinaldo, fondo de ahorro para el retiro. Pero la venganza más dulce vino después, y fue algo que jamás habría planeado, pero que me dio una satisfacción inmensa. Resultó que Marcelo, el marido presumido de Carmen, había estado pidiendo dinero prestado a don Ernesto durante los últimos 2 años para mantener a flote su ferretería, que en realidad no iba tan bien como él presumía. Cuando don Ernesto se enteró por Sandra de la forma horrible en que Marcelo me había tratado en la boda, llamó a Marcelo a su oficina y le canceló inmediatamente todos los préstamos, exigiéndole que le pagara los 400,000 pesos que le debía en un plazo máximo de 30 días. Marcelo no tenía ni la mitad de ese dinero disponible. Tuvo que vender urgentemente la ferretería, su camioneta nueva, y hasta tuvieron que rematar algunos muebles de su casa para poder pagar la deuda completa. Ahora Marcelo trabaja como empleado en una ferretería que antes era su competencia directa, ganando apenas 20,000 pesos al mes. Carmen tuvo que conseguir trabajo como secretaria para ayudar con los gastos de la casa. 3 meses después de la boda, Carmen trató de venir a buscarme a mi casa para pedirme perdón. Llegó una tarde de domingo, sola, sin Marcelo, con una cara de arrepentimiento que hubiera podido convencer a cualquiera. «Don Luis», me dijo cuando abrí la puerta, «vengo a pedirle perdón de todo corazón. Me porté muy mal con usted, y no tengo perdón de Dios». «Carmen», le dije sin invitarla a pasar, «hay cosas en la vida que no se perdonan. Humillar a un hombre trabajador delante de toda su familia es una de esas cosas». «Pero don Luis, yo no sabía que usted había pagado la boda. Si hubiera sabido...» «Exactamente ahí está el problema, Carmen», la interrumpí. «No sabías, pero tampoco te importó saber. Te importó más humillarme que averiguar la verdad». Carmen empezó a llorar. «Don Luis, por favor, Marcelo perdió todo por mi culpa. Estamos pasando por una situación muy difícil económicamente. Y eso es problema tuyo y de tu marido, no mío. ¿No me va a perdonar nunca?» «Carmen, una cosa es perdonar, y otra cosa muy diferente es olvidar. Yo puedo perdonarte en mi corazón para tener paz conmigo mismo, pero jamás voy a olvidar cómo me trataste delante de mi hijo y de toda esa gente». Carmen se fue llorando, y nunca más volvió a buscarme. Sandra me preguntó varias veces si no estaba siendo muy duro con su hermana. «Muchacha», le dije, «hay cosas que un hombre no puede permitir. Humillar a alguien por su trabajo honesto, por su clase social, por su nivel económico, eso no se perdona tan fácilmente. Tu hermana me trató como si fuera menos que humano». 6 meses después de la boda,
Roberto y Sandra habían logrado ahorrar 80,000 pesos trabajando turnos extra los fines de semana. Vinieron a mi casa una noche para dármelos. Papá, este es el primer pago para devolverle lo que gastó en nuestra boda. Pero yo se los regresé inmediatamente. Ese dinero úsenlo para la casa que van a comprar. Considérenlo mi adelanto de herencia. Pero papá, no se discute, Roberto. Ustedes van a necesitar ese dinero para su futuro. Un año después nació mi primer nieto, que se llama Luis Roberto en mi honor. Cuando lo tuve en mis brazos por primera vez en el hospital, pensé en María y en todo lo que habíamos vivido juntos, y supe que ella estaba orgullosa de cómo había terminado toda esta historia. Ahora, cada domingo sin falta comemos juntos en mi casa. Sandra cocina exactamente igual de sabroso que María, y Roberto me ayuda los sábados en el taller nuevo cuando tiene tiempo libre. Mi nieto ya tiene 2 años y medio, y me dice Tata Luis cuando me ve llegar. Hace 6 meses decidí cambiar completamente mi testamento. Fui con el notario y puse todo muy claro. Mi casa, mis ahorros nuevos, todo lo que tengo se lo voy a dejar a Roberto y Sandra cuando me muera, pero agregué una cláusula muy especial que el licenciado me ayudó a redactar. Ni Carmen ni Marcelo, ni ninguno de sus hijos presentes o futuros, pueden heredar ni un solo peso de mi familia. Ni siquiera pueden entrar a mi funeral cuando me muera. La gente puede pensar que soy muy rencoroso por hacer esto, pero yo creo firmemente que hay que proteger a la familia de las víboras venenosas. Y víboras como Carmen y Marcelo jamás cambian, solo aprenden a esconder mejor su veneno. Roberto me dice seguido que ya perdone completamente, que la vida es muy corta para guardar rencores tan profundos, pero yo le contesto siempre lo mismo, que la dignidad de un hombre no tiene precio, y que un hombre que no defiende su dignidad cuando lo atacan, no es realmente un hombre. El año pasado, Carmen y Marcelo tuvieron que mudarse a un departamento pequeño en una colonia popular porque ya no podían pagar la casa donde vivían. Me enteré porque Sandra me lo contó, no porque me importe lo que les pase. Todos los días cuando me levanto temprano para ir a mi trabajo nuevo, veo la foto de María que tengo en mi buró desde que se murió. Le sonrío y le digo en voz baja, cumplí mi promesa vieja. Roberto es feliz, tiene una familia hermosa, y nadie lo va a humillar jamás mientras yo esté vivo para defenderlo. Y así va a ser hasta el último día que Dios me permita respirar en esta tierra.